se estanca el sector industrial en mayo. No lo inventamos nosotros, son los datos que se están ahí dando a conocer con respecto pues a los logros, a las pérdidas, a las ganancias de las distintas industrias. Querido Pedro, te mando un abrazo, buenos días. Hola Luis, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, buenos días. Pues sí, la industria mexicana, que es un componente muy importante de la actividad económica de nuestro país, aporta casi la tercera parte del valor total de lo que se produce en el territorio nacional a lo largo de un año, casi la tercera parte. A la industria mexicana arriba más del 60% de la inversión extranjera directa que se ha registrado en los últimos años. Es además la industria mexicana la generadora de 8 de cada 10 dólares que ingresan a México por la exportación de productos al resto del mundo. ¿Y qué decir de su contribución al empleo, particularmente en el sector formal de la economía, donde casi la mitad de los empleos mejor remunerados se concentran y se generan en la actividad industrial? Así que seguirle la pista a los signos vitales de la industria en México es un asunto que nos permite aproximarnos con certeza a lo que está ocurriendo con la economía mexicana. Y de acuerdo con el más reciente informe presentado por el INEGI, en el mes de mayo, la producción industrial reportó un avance de apenas el 0.1% en comparación con el nivel reportado en el mes inmediato anterior, en abril, lo que significa que estamos en lo que al resultado de mayo se refiere, Luis Auditorio, frente al menor crecimiento en los últimos 3 meses y frente a un signo inequívoco de los problemas que enfrenta y enfrentará particularmente en la segunda mitad de este año la actividad fabril de nuestro país. ¿Por qué ha perdido buena parte del dinamismo que venía mostrando? Bueno, pues esto ha sucedido fundamentalmente por 4 factores. Primero, los costos de la industria en México se han incrementado considerablemente por gasolinas, por gas natural, por gas LP, por materias primas, por granos básicos que se transforman en México para convertirse en productos que se consumen o en el mercado nacional o se envían al exterior. Ha desacelerado su ritmo de avance la industria también porque las ventas en el mercado nacional están francamente en retroceso, porque los problemas de suministro de materias primas procedentes fundamentalmente del sudeste asiático, aun cuando empiezan ya a resolverse, siguen todavía gravitando pesadamente sobre la actividad de algunos componentes particulares de la industria mexicana, y porque justo cuando empieza a resolverse el problema de abasto de materias primas, la desaceleración de la economía de Estados Unidos, destino del 80% de nuestras exportaciones, empieza a entrar en escena y a convertirse en menores pedidos para los exportadores mexicanos y consecuentemente en menores motivos para incrementar la inversión y la capacidad de producción en el territorio nacional. Así que tenemos un sector que genera casi la tercera parte de la producción nacional de bienes y servicios en México, que es la industria mexicana, con evidentes signos de desaceleración que no pintan nada bien, Luis Auditorio, para la segunda mitad del 2022 y qué decir para la transición al 2023, que en el caso de Estados Unidos parece estar marcado por el advenimiento de una recesión corta, de baja profundidad y de rápida salida, pero recesión a final de cuentas que va a arrastrar a la baja a sus principales proveedores, particularmente los que se ubican en el territorio nacional, Luis. Muchísimas gracias, como siempre, querido Pedro. Oye, mucha gente nos está escribiendo aquí en el WhatsApp desde hace rato. Hablábamos sobre el tema del subsidio a la gasolina o no subsidio. Entonces hay gente que dice, es que no es un subsidio, es el impuesto. ¿Cómo podríamos explicar esto? ¿Por qué la gasolina es más barata aquí y no allá, en Estados Unidos? Porque en México el precio de la gasolina que tendría que venderse al consumidor final, se le agregan 2 impuestos, el impuesto al valor agregado 1 y el impuesto especial sobre productos y servicios. El gobierno de la República, para contener el aumento en los precios de las gasolinas que pagamos usted y yo, decidió prescindir del cobro del impuesto especial de productos y servicios para por esa vía evitar que una parte del precio final siga gravitando pesadamente sobre las finanzas de los consumidores de combustibles en México. ¿Es un subsidio? Sí, por supuesto que lo es,
porque se trata de una pérdida que asume el gobierno federal en lo que al cobro de un impuesto relevante, que tendría que destinarse ese impuesto a los gastos que tienen que ver con educación, con salud, con inseguridad y con combate a la pobreza. Así que ese subsidio que usted y yo gozamos y que van a gozar y lo seguirán gozando los consumidores del sur de los Estados Unidos, es un subsidio que le cuesta al bolsillo de los contribuyentes y que significa menores recursos para sectores que son absolutamente prioritarios en nuestro país por evitar que usted y yo paguemos precios más elevados de las gasolinas. Gracias, Pedro. Te seguimos en tu red. Síganme en Twitter en @PetelloVillagrán y que tengan un espléndido fin de semana y qué decir, es quincena. Bueno, pues a cuidarla, ¿no? No se aloque. Por supuesto que sí, Luis. Buenos días. Gracias, Pedro Tello.